por acompañarnos aquí en su podcast, El Diario de un Antisocial. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Diario de un Trastornado. A lo largo de los anteriores podcasts que hemos hablado, hay que tener en cuenta el narcisismo. El narcisismo no es solo el acto de victimizarse o de sentirse superior a los demás, sino que también hay trastornos que pueden generar distintas problemáticas hoy en día. A partir del narcisismo. Entonces, prácticamente una conducta que se asemeja bastante al narcisismo sería lo antisocial, puesto que tiene conductas hostiles, hacen daño a la gente, cometen delincuencia. Bueno, es algo que prácticamente se está viviendo dentro de nuestro país, que básicamente hay varios grupos antisociales que están amenazando a la ciudadanía y al gobierno. Entonces, básicamente se genera miedo. Y creo que a una persona antisocial le da placer de que una persona tenga miedo. Son algo sádicos. Necesitan ese poder. Ajá. Una de las maneras más simples que ellos encuentran para ejercer poder sería mediante el miedo. La integridad. Claro, porque eso amenaza con hacernos daño. Entonces, nosotros por cuidar nuestra seguridad, la de nuestros familiares, Acatamos a la Bueno, sí, ya les digo, es algo común. No sé si vieron, hasta pasaron un mensaje en WhatsApp diciendo de que iban a atacar a las universidades. Lo pues estaba primerito, o sea, era algo que en su momento a todos les dio miedo. ¿Saben? ¿Ustedes les dio miedo eso? Claro, se generó pánico, puesto que ya anteriormente habían atacado una universidad, aunque no fue aquí en Cuenca, pero lo más lógico era imaginarse que sí podría llegar a pasar. Una de las características puede ser, como ejemplo que tomamos de lo que pasó aquí en nuestro país, cuando tomaron de rehenes al personal que trabajaba en un canal de televisión. Sí, también. Pasaron esa noticia, fue algo muy devastador. Y aunque mucha gente decía hay que mantener la tranquilidad, hay que mantener la calma, es muy difícil porque no se sabe hasta qué nivel puede llegar las personas a actuar. Y prácticamente llegaron a ese nivel de amenazar al país entero mediante las noticias. Es algo que yo nunca he visto. Y todo el mundo, al enterarse de eso, también se impactaron, hicieron varios videos. Y Ecuador fue el centro de todo el mundo. También que eso provocó una cierta ira en las personas porque, la gente que trabaja o los funcionarios, por ejemplo, de la cárcel y eso, no tienen la culpa de nada de lo que está pasando. Y siento que es muy feo que de alguna manera atenten contra su vida cuando no tienen nada que ver ahí. Claro, igual vimos cómo les agredían, incluso salieron videos sumamente fuertes de cómo les mataban a los funcionarios de las cárceles, exigiendo al presidente que acatara sus órdenes, sus exigencias, que les diera más beneficios. Entonces, no es una conducta correcta, puesto que se toman en contra de gente inocente. Bueno, y básicamente todos esos videos, las noticias salieron mientras nosotros estábamos en clase, no sé si se acuerdan ese día. Bueno, para mí fue un poco como que lleno de adrenalina. Apenas nos enteramos de esa noticia, la profesora dijo que no nos alteremos, de que mantengamos la calma, pero no lo hicimos. Fue muy difícil. Cuando salimos, ustedes vieron cómo las personas iban corriendo, saliendo de la universidad. Incluso hasta escuché de que estaban robando fuera de la universidad. Y prácticamente yo sentí miedo porque no sabía cómo regresar a mi casa. No podía tomar el bus, ni mucho menos caminar. Claro. Entonces fue algo horrible. Yo cuando me fui con mi papá, porque me vino a recoger, vi a demasiadas personas cerrando sus negocios, llenos de miedo. Entonces fue algo muy impactante para mí. Claro, en el momento que el presidente decretó estado de guerra, Todo fue un caos. Sí, totalmente. El tránsito estaba insostenible, realmente estaba todo encantado. Terrible. Excepto en mi caso, yo sí me demoré 1 hora en llegar a mi casa. Estaba demasiado tráfico, había calles cerradas porque
sacaban comunicados diciendo en tal calle hay bombas, en tal calle hay explosivos, aquí están robando, Básicamente la fusilando y gente todo eso. tenía ese miedo de que en una fonda está una bomba y que Exactamente eso iba a decir yo. Entonces básicamente es algo que todos estos grupos creo que buscaban eso, ¿sí o qué? Claro, Totalmente. o sea, justo cuando nos mandan a la casa, yo sí me asusté porque no habían taxis. El señor que me venía a recoger no podía venirme a ver, entonces mi mamá tuvo que, desde la casa ya también estaba preocupada por mí, diciendo, ¿qué va a pasar ahora? Porque decían, si tomaron la universidad de Guayaquil, ¿qué va a pasar con las universidades de Cuenca? Porque ni bien entraba en Twitter, comunicado que era solo sobre amenazas, muertes, entre otras cosas. Entonces yo también me generó una angustia y tuve que esperar allí supuestamente con calma, pero por dentro estaba con ganas de llorar, Sí. con ganas de llorar. Y encima que nos demoramos 1 hora en el trayecto para ir a mi casa. Como tú dices, yo veía cómo las personas corrían y cerraban sus locales. Y ahí claro que me enteraba un poco, porque veía esos comunicados de aquí están robando, aquí están secuestrando, no pasen por ahí. Y eso me generaba ese miedo. Y las ganas de querer regresar a casa pronto, porque ¿qué me iba a pasar? Yo no sabía qué me iba a pasar. Siento que también es algo negativo el hecho de, como se mencionaba, el hecho de compartir las noticias falsas, porque, bueno, obviamente las redes sociales quieren provocar este miedo de lo que está sucediendo, entonces... Es algo muy Claro, o sea, vivimos una inminente crisis actualmente en el país, aún sí con muchos problemas de detonaciones, más en la parte de la costa y en la capital, Quito. Siento que ahora aquí en Cuenca los redes sociales son problemáticos, pero no tanto como en la costa. Allá creo que la delincuencia ya se vive desde hace mucho tiempo de una forma más fuerte, entonces creo que ellos tienen, de cierto modo ya están acostumbrados, pero aquí al menos nos afecta de tal manera porque Cuenca siempre ha sido una ciudad medio tranquila, pacífica, sí. Yo te cuento en el caso de mi prima. Ella vive en Guayaquil. Ella me cuenta que así, por sectores, no sé cómo es eso, pero dicen que hay como un mafioso por cada sector que si tú le pagas, él te va a proteger así. Pero en el caso del sector de ella, se murió ese mafioso, se murió ese narcotraficante. Entonces llegaron otras personas que prácticamente no hacen nada. Y recientemente, cerca de su casa, encontraron a una persona muerta. Entonces, esa violencia, ese incontrol está más en Guayaquil. Claro, porque, bueno, es sabido que Guayaquil es una de las ciudades más peligrosas y con más índice de violencia del Ecuador. Están muy acostumbrados a entornos hostiles, están todo el tiempo desde pequeños prácticamente delinquiendo, están en mucha comunicación con esto del microtráfico, de los asesinatos, sicariatos. Es más, no sé si escucharon una noticia que salió hace algún tiempo que estaban reclutando niños de los suburbios para, o sea, era como una escuela para pertenecer a las bandas. Ajá, para pertenecer a las bandas, pero para formarlos como sicarios. Sí, no sabía eso. Porque de hecho, cuando los delincuentes que tomaron el canal de televisión, no sé si sabían, pero eran menores de edad. Todos estos delincuentes. Siento que está muy normalizado que una persona desde muy temprana edad ya quiera pertenecer a una banda. Viven prácticamente acostumbrados ellos a eso. Y lo peor es que no son ecuatorianos. La mayoría son extranjeros que vienen de otros países, obviamente, a venir a hacer el caos aquí. Porque básicamente ya está permitido, entre comillas, el narcotráfico. Claro, está muy normalizado esto de la violencia. Entonces yo he visto que en las cárceles la mayoría son extranjeros, que no son de aquí. Entonces eso ya básicamente se ve que el crimen de aquí sigue. Pero también, aparte de eso, lo que controla a nuestro país es básicamente la corrupción. Sí, completamente, porque, bueno, aquí no creo que, bueno, algunos se salvan, pero
la mayoría de los funcionarios públicos en el sector de la justicia, estamos hablando, están sobornados por estos delincuentes bajo amenazas, la mayoría. Sí. Entonces, todo juega a favor de los antisociales, más no de proteger al pueblo, ¿sabes? Yo siento que también es en las áreas de la salud, en todas las áreas básicamente, en los bancos y todo, porque de cierta manera a veces son muy negligentes con las personas, no dan la atención médica que merecen y dejan de lado el bienestar de los ciudadanos. Otro punto que podemos acatar sería no solo personas que vean por nuestros derechos, sino también el Estado. Los gobiernos pasados claramente tuvimos malas experiencias con ellos por su mal control y ellos se dejaban influenciar demasiado por estos delincuentes. Ellos les decían, si tú no me das esto, yo hago esto. Les amenazaban. Entonces ellos sí o sí debían cumplir las peticiones de estos delincuentes. Es por eso que ahora buscan retomar este control con el nuevo presidente, más él de momento no se está dejando, ¿no? Pero es muy difícil, pero bueno, no es imposible. Como ya dije, existe mucha corrupción en muchas partes, entonces es algo difícil encontrar funcionarios que sí sean, ¿cómo sería? Que sean honestos, sí. Exacto, que sean honestos y que de verdad quieran ayudar a la población. Los antisociales, a pesar de que son castigados ahora por la autoridad, como por ejemplo ir a la cárcel, ellos van a cambiar su conducta, van a mejorar todo eso para poder salir de su condena, pero eso no significa que nos estén garantizando que ellos van a cambiar en sí la sociedad, porque el ambiente ya está mal, entonces van a volver a cometer los mismos actos delictivos y van a seguir haciendo violencia. Bueno, pero pensándolo bien, a un antisocial hasta le conviene ir a la cárcel, ¿sabes? No sería un castigo, porque incluso viven mejor que están en las calles. Tienen comida, tienen donde dormir, es más, tienen muchísimas comodidades. Esto con los gobiernos anteriores. Ahora sé que ya se les restringió todo esto. O sea, ya todas las comodidades, porque incluso hay televisores. Incluso ya se habían difundido videos de que, cada banda tiene como su seña y en las paredes de las cárceles estaban esas señas, por los que le hicieron despintar y les hacían hacer el sonido incluso de los animales con las que las bandas se representan. Sí, claro, ridiculizaban, ¿sabes? Sí. Sí, entonces bueno. Incluso se estaban quejando de que no les estaban dando de comer, que ya no estaban como antes cómodos. Entonces, Pero es que así debería ser. Exacto, al final están pagando sus crímenes, porque les deberían dar una vida digna, agradable. Sí, totalmente, Sí. ¿no? O sea, en sí el nuevo gobierno está portándose estricto porque hace un tiempo atrás, como tú mencionas, difundieron videos en donde mostraban todo lo que los prisioneros, estos reos tenían ahí en las cárceles, tenían televisiones, tenían que había hasta una ducha, gimnasio, Sí. tenían celulares, tenían droga, alcohol, De todo, obviamente. Exacto. Vivían, se podría decir que vivían incluso hasta mejor que las personas que Mantenía. pero estamos. sobresalía el que ahora está prófugo, el Fito. Él, tenía las comodidades mucho más grandes que los otros PPL porque, tenía todo, básicamente. Claro, tenían hasta la libertad de celebrar cumpleaños, de Incluso hacer fiestas. se escuchó también decir que el Fito salía de vez en cuando y eso obviamente no está para nada bien. ¿Qué pasa en la mente de estos antisociales? ¿Por qué tienen este comportamiento tan abrumador? Bueno, en sí, la dopamina tiene niveles muy altos, por lo cual les hace a ellos O sea, tener altos niveles de dopamina. altos, sí, por lo cual ellos buscan un nivel de placer muy alto, muy agresivo para sentirse de esa manera satisfechos con Sí. las acciones que Por realizan. eso cuando nosotros tenemos miedo se sienten bien y por eso lo siguen haciendo. Bueno, también se sabe que la serotonina es la encargada de
regular la agresividad, la ansiedad y tener el control de nuestro comportamiento. Pero aquí con estos antisociales la serotonina baja radicalmente, entonces por eso ellos tienen ese impulso de hacer daño, Lo no tienen realizan control. sin miedo, no Lo tienen realizan miedo sin miedo, prácticamente exacto, ¿no? de realizar. Entonces son muy impulsivos, muy agresivos, por instinto. Entonces, por eso básicamente la serotonina es la encargada de eso. Y no solo en los neurotransmisores, sino también en la corteza prefrontal, ya que distintas áreas del cerebro, especialmente la corteza prefrontal, se ve afectada, tienen una alteración, un menor volumen, y esto hace que sean personas menos racionales, que no les importe hacer daño a los demás con tal de satisfacer sus necesidades. Hace que sean completamente impulsivos, que no sientan empatía por los demás. Si se vuelven antipáticos, no piensan en el bienestar de los demás. Y por eso es que se relaciona demasiado con el narcisismo, si lo toman en cuenta. Bueno, también en la parte química existe una minoría en la conexión de la corteza prefrontal junto al sistema límbico, las emociones y todo esto, lo que provoca ciertos cambios en cómo se va relacionando con las personas. Entonces podríamos decir que un antisocial puede llegarse a convertir en un asesino serial, obviamente si es que ya se ven muy alterados sus niveles químicos. Bueno amigos, hemos concluido con este capítulo. Gracias por ver.